Ya terminando el deporte. Viernes 26 de junio del 20. Acá tengo el periódico buque insignia del monopolio. Noticias de primera plana del buque insignia. Que dicho sea de paso, ha salido una encuesta de cuánto vende, aparte de sus suscriptores, que son seguramente muchos. El diario más importante del Perú está vendiendo solamente 2.000 ejemplares. 2.000 ejemplares, financiado por el gobierno del Perú, por todos ustedes, porque el gobierno no es el dueño del dinero. Los diarios y los canales de televisión están siendo financiados por todos los peruanos. Los detractores de los cambios en el país creían que todo esto estaba perfecto. Y el mundo nos ha metido una lavada de cabeza a todos en general. Esta forma de vivir en la que nos llevó el individualismo absoluto, el deseo de tener cosas, de no creer en la naturaleza, no creer ni en Dios, no creer en nadie. La gente se ha sentido que le han movido el piso. Y la gente la vacunaron con el miedo. O sea, la vacuna más grande que le han metido al pueblo es el miedo. Acabo de hablar con una persona muy querida y me dice, yo no salgo de mi casa y no me afeito hasta que termine la pandemia. Me ha mandado una foto, parece 20 años más viejo. Han envejecido a la gente, han envejecido el alma, han hecho que nuestros niños pierdan su niñez muy pronto y que nuestros jóvenes se confundan, porque la labor que ha hecho la prensa en el Perú ha sido, algún día tendremos que poner esto en debate nacional, en el Congreso de la República, en los foros universitarios, en los colegios, si se quiere, para que los chicos ya comiencen a analizar qué cosa es el periodismo y en qué se convirtió el periodismo. Yo le voy a dar algunos alcances mayores, que ustedes lo saben, pero no reaccionamos ante nada. Los periódicos desde siempre ejercieron un poder muy grande, aquí en Estados Unidos, en Alemania, en Australia y en la China. Siempre los periódicos ejercieron un poder. De ahí vino la radio. La radio también ejerció su poder en sus inicios, con los comunicadores de radio. De ahí vino la televisión en blanco y negro, al cual les era muy costoso hacer política. En el año 58 vino la televisión en blanco y negro, 1958 aquí en el Perú. Unos años antes en Estados Unidos y después toda Latinoamérica más o menos, tuvimos televisión en blanco y negro en los años entre el 57 y el 58, todo Latinoamérica. Después vino la televisión a color, que yo me acuerdo que inauguré la televisión a color en Canal 4, inauguré la microondas unos años después en Canal 5. El color vino en el año 78. Hice la primera transmisión de Julio Iglesias conmigo a color en América Televisión. Inauguré la microondas con Genaro Delgado en el año 1981 en Panamericana Televisión. Hicimos el primer enlace microondas todo el Perú a través del sistema de microondas. Pero ahí los medios dominantes ejercían un gran poder, pero la gente no sabía, Genaro era un hombre que tenía más poder que el presidente. Los canales de televisión también. El que se da cuenta de esto de manera primigenia es Velasco Alvarado. Velasco Alvarado expropia los canales de televisión en 1971. Entre ellos el canal que fundó mi padre, Canal 11. Y confisca los periódicos en 1974. Velasco sí sabía del poder de la prensa, digamos, y fue por la confiscación. Y mientras confiscaban la radio y la televisión, los periódicos no decían nada, calladitos,
hasta que fueron por ellos, como ahora. Mientras no lo tocan a uno, uno se calla. Cuando yo hablo de temas generales, es porque los temas generales nos tocan a todos. Todos nos enfermamos, todos nos morimos, todos estamos sujetos al miedo. Y ahí viene mi punto de hoy. Tú puedes defenderte del miedo no viendo esos canales basura, no leyendo los periódicos que te contagian, leyendo periódicos que te dicen la verdad y viendo las redes sociales donde hay mucho más verdad que en la televisión. Porque la televisión está subvencionada por los peruanos que me están viendo en estos momentos. Tú sin querer estás subvencionando los canales para que los canales de televisión te sigan metiendo más miedo. Ellos quieren que la pandemia dure hasta el 2022, porque el negocio detrás de esto es de unas dimensiones que ni tú ni yo podemos imaginar, pero algún día se va a saber. Nos damos cuenta pues de la venta de las mascarillas, del oxígeno, de las tropelías, de las trampas. Y lo que es más grave es que se está construyendo ya una psicosis colectiva para manejarnos a nosotros desde el lugar donde ellos se encuentran. Ellos deciden cuando pase la pandemia, ahora que están trabajando muy fuerte ya los mismos entre el comunismo y el capitalismo. O sea que han revivido el comunismo. ¿Cómo lo revives? Haciéndole publicidad al comunismo, porque si nadie hablara de comunismo, nadie entendería ni siquiera lo que es el comunismo. ¿Qué cosa es el comunismo? Defínanme ustedes qué es el comunismo, qué es el socialismo, qué es el marxismo. Nadie sabe qué cosa es. Simplemente que el que quiere ayudar al pobre y al necesitado, ese es comunista. El que quiere financiar a los bancos, a las grandes empresas, ese no es comunista. Así nada más, de brutos son los analistas políticos. Son muy brutos, en verdad. Muy incapaces. No están preparados, no conocen la historia. No saben la historia del Perú. El Perú ha sido un país militarista desde su república, desde la república de 1821. Fue un país militarista y después de Balta el primer gobierno civilista fue Pardo. Y Pardo crea el movimiento civilista y ahí se crea la aristocracia limeña. Por eso los Pardo fueron una de las familias más ricas desde el gobierno y desde el poder. Y después vienen otros gobiernos civilistas que caían con los golpes de Estado que duraron hasta la época de Velasco y Morales Bermúdez. Pero ya los golpes de Estado militaristas así ya pasaron a la historia. Ahora lo que te buscan son civiles bancados por los militares desde atrás, siempre y cuando les den algunas operaciones importantes y ellos bancan a los que están con el poder económico, porque los que tienen el poder económico son los que deciden esto. Y yo les voy a contar un poquito rápidamente la historia de una manera sencilla, ¿no es cierto? La historia que yo he vivido, que es la historia contemporánea, que nadie me la contó, que yo la viví. Porque yo no te estoy contando una historia que ahí me contó Basadre, Basera, Pons Muso y otros. A mí la historia no me la contó en la universidad un catedrático como Francisco Miro Quesada Cantuarias, ¿no? Yo aprendí la historia contemporánea porque yo la he vivido y yo no te voy a mentir lo que te estoy diciendo, porque puedes corroborarlo. Los troles que, por ejemplo, me insultan, a quienes les agradezco porque los veo que están muy preocupados con mi presencia en las redes sociales, me han hecho estar entre las redes más vistas del Perú. A pesar de que me han cerrado mi canal en YouTube, RBC Internacional, con 258.000 suscriptores, me han cerrado RBC en YouTube, Perú, con más de 35.000 suscriptores, y Facebook, donde tengo, le llaman fans, fans, más de 650.000, ya no notifican a mis seguidores. De un día a otro dejaron de notificar. Pero esto es lo que hay, y con todos estos problemas seguimos siendo uno de los más vistos
que no tenemos infraestructura. Yo estoy transmitiendo de mi gimnasio con mi teléfono. Yo no tengo infraestructura. Yo quería armar un canal de televisión que fuera líder de las comunicaciones en el Perú, pero cuando YouTube me puso restricciones, me di cuenta que no había libertad total de prensa. Tampoco en YouTube, tampoco en Facebook. Que nos ponían una serie de restricciones donde tienes que hacer lo que puedes con las herramientas que ellos te dan. Por eso es que ahora me circunscribo solamente a mi comentario editorial desde este lugar, pidiéndote que si tú estás de acuerdo lo compartas. Y vas a ver que cuando tú lo busques a Ricardo Belón ya no lo encuentras. Pero bueno, esa es la introducción, porque lo que te voy a contar ahora es importante que lo sepas. Por ejemplo, yo nací con el gobierno de Odría, ¿eh? Y cuando tenía 12 años llegó Prado. 11 años, 1956 llegó Prado. Los Prados fueron las familias más ricas del Perú, desde el gobierno, por supuesto. Tenían bancos, tenían petroleras, Conchan Chevron, una empresa grande, tenían tierras, tenían compañías de seguros, eran dueños del Porvenir, del barrio del Porvenir, que lo urbanizaron, eran dueños del Perú, los Prados. Como antes habían sido los Pardos, que quedaron muy ricos, después los Prados, y se fueron construyendo los que se llaman las... No me gusta la palabra oligarquía porque suena raro, ¿no? Yo diría las aristocracias, digamos. Porque nosotros vivimos en un país aristocráticamente fuerte. Dicen que Perú es la cuna de la aristocracia. El peruano no ha dejado ese prurito que nos sembraron los colonizadores de sentirnos más que el oriundo, que el dueño de casa. Entonces acá siempre existió el choleo, el negrito, el chinito, el japonesito, porque la supremacía de la raza blanca se instaló con la colonia acá. Y lo digo yo porque yo soy un colorado, pero soy, digamos, Belmo, Casinelli, soy un poco, digamos, supuestamente en esa línea, ¿no? Pero no soy así. La piel es así, como decía el gran escritor Eduardo Galeano, cuando estaban discutiendo entre un negro y un blanco. Esta es una anécdota de Galeano. El negro decía: yo cuando me muera seré negro, cuando me enfermo soy negro, cuando nací era negro, cuando me bautizaron era negro, cuando me asusto soy negro, cuando me da una enfermedad sigo siendo negro. En cambio le preguntó al blanco, cuestionándolo, en cambio tú, cuando naciste eras rosadito, cuando creciste te pusiste blanco, si fuiste a la playa te pusiste colorado, si te dio una enfermedad te pusiste amarillo, si te asustas te pones verde y cuando te mueres te pones gris. Entonces, ¿quién es un hombre de color? ¿Tú o yo? El blanco era de color porque cambiaba todos los colores. Los 7 colores del arco iris pasaban por la piel de un blanco. Esa anécdota es de Galeano, él la cuenta mejor que yo simplemente le he verbalizado a mi manera, pero en esencia es lo mismo. Pero bueno, los Prado tenían el diario La Crónica, tenían Radio La Crónica y el diario La Crónica, y con eso fue suficiente para que controlaran el gobierno, que hicieran la coalición, coaliciones políticas, que pusieran presidentes, y de ahí se peleaban la supremacía con el diario El Comercio, que también ponían presidentes, y con Beltrán, que era el dueño del diario La Prensa, que ejerció mucho poder desde la época de Odría. Él fue, si no me equivoco, ministro de Hacienda de Odría,
y era el que supuestamente arreglaba todos los negocios de Odría. Y Pedro Beltrán, dueño de la prensa, era el otro poder que había en el Perú. Eran tres grandes poderosos. Entonces surge un cuarto en el tablero de la timba por el poder. Surge Luis Banquero Rossi, que funda Epensa, el diario El Correo y El Ojo. Te hablo puede ser que me equivoque el año, pero puede ser a la mediados de los 60, donde Banquero era el hombre más rico del Perú. Una riqueza producida a través de la pesca, un hombre joven, de 35 años, que se convertía en el hombre más poderoso del país. Llama a los mejores periodistas y forma el periódico Correo y Ojo. Entonces se quedan, porque sabía Banquero que él podía perder su negocio si no tenía periódicos. Por eso es que cuando los periódicos juegan a su independencia, es mentira, no hay independencia. ¿Qué independencia puede haber si tienes negocios hechos con la prensa? O haces la figura al revés, tienes negocios y compras prensa para que te cuiden. Eso es lo que han hecho ahora los que han tenido plata y han dispuesto de plata para comprarse la prensa. Entonces, eso de libertad de prensa es falso. Es absolutamente falso. Si tú crees que hay libertad de prensa, es falso. Si tú crees que Ricardo Belmont es totalmente imparcial, es falso. Yo no puedo ser imparcial. Yo tengo que tomar partido. Porque el hombre que es supuestamente imparcial es el que se acomoda al mejor postor. ¿Me entiendes? Para jugar de imparcial. Acá lo que está definido claramente, y la pandemia, tenemos que agradecerles, ha definido a un país partido en dos. No en 10, en dos. Entre los conservadores fascistas, que no quieren cambiar nada, que cada cambio es comunismo, cada cambio, haces un cambio de dirección, vamos a hacer camas en los hospitales públicos, vamos a comprar camas, comunismo. Vamos a pedirle a las empresas privadas que bajen su precio, comunismo, se están metiendo con la empresa privada. Este gobierno que hizo todo un show de expropiación a las clínicas, yo dije el primer día, antes que hablara Vizcarra, después de su anuncio, que nunca iba a expropiar ninguna clínica, primero porque no puede hacerlo, no está facultado para hacerlo, pero sí ha podido, lo que sí ha podido Vizcarra, es pedirles a las clínicas un precio acorde con la pandemia. Eso se ha podido hacerlo Vizcarra, y no lo hizo, dejó que pase, que se enriquezcan, que hagan fortunas, ¿no?, con el dolor humano. Pero Vizcarra no sabía lo que pasaba en el Perú, se la contábamos nosotros por aquí, se la contaban otros por allá, y el gobierno de Vizcarra estaba más preocupado, ¿no?, en cambiar ministros, en jugar ese partido en cancha chica, en fútbol 5, pero no quería jugar el verdadero partido. Cuando tú no juegas el verdadero partido y quieres crear una mentira, la tienes que sostener, y es difícil sostener una mentira. Es preferible decir la verdad y perder que estar sosteniendo una mentira. Pero la mentira de la prensa se ha caído sola. Y si ahora los llamados aristócratas, dueños del poder, o las oligarquías, como se le llamó por años en los libros de historia, están preocupados de que la izquierda, porque así llaman ellos, comunistas de izquierda, o sea, el que quiere arreglar algo de aquí, la pobreza, es comunista. Pero ellos son los que están promoviendo este gobierno, y los anteriores gobiernos están promoviendo como si los hubiera contratado la izquierda para que la izquierda se fortalezca en el Perú. Estoy usando los términos de ellos que no son los míos, ¿eh? Yo he dicho que no hay izquierda ni derecha.
que hay los que defienden al país, su riqueza, y defienden a los vulnerables y a los que nunca tuvieron la oportunidad de salir adelante, y están los otros que sentados en sus sillones cómodamente, rentistas por lo general, están sentados viendo cómo se matan acá los políticos, que dicho sea de paso, están tan desacreditados que hoy día decir meterse a la política es meterte al barro. Pero también eso se usa como una estrategia disociadora para que surja una figura fabricada por ellos, que nunca tuvo que ver nada con la política, pero que dicen, como este no tuvo nada que ver con la política, vamos a fabricarlo con el marketing que ya hemos demostrado que con la plata que le sacamos al Estado podemos convencer a estos pelotudos de peruanos que se dejan llevar con todo lo que les decimos. Entonces los pelotudos de los peruanos nos seguimos metiendo al mismo hoyo, contradiciendo la filosofía de Albert Einstein, que decía que si tú vas por el mismo camino vas a encontrar los mismos resultados. Entonces es como el tipo que ve que Perú juega contra Uruguay en Canal 4 o en Canal 5 o en Canal 9 y escoge, y hay un delay en uno de los canales, un delay es que hay 5 minutos más tarde, y nos mete Uruguay un gol en el minuto último. Tú cambias de canal para ver si en el otro canal ese mismo partido tiene otro resultado. El resultado va a ser el mismo. Uruguay te metió el gol en el último minuto. Pero hay gente que cree que manteniendo esto y engañando con la prensa pagada y con periodistas comprados, que son operadores políticos, te pueden seguir vendiendo una mentira tan grande como la pandemia del coronavirus. Que según los médicos que están hablando ya en el mundo entero y están diciendo la verdad, el coronavirus no es otra cosa que una gripe fuertísima que si no te cuidas te mueres. Y si no tomas las medicinas necesarias, te mueres. Pero no por coronavirus, porque coronavirus lo único que hizo fue ser el desencadenante de tus debilidades o de tus enfermedades ya que tenías. Esas enfermedades que tenías son enfermedades que se desarrollan con el coronavirus. Por eso es que decían que los viejos éramos más vulnerables, porque los viejos no tenemos defensas, y como no tenemos defensas, si tenemos hipertensión, problemas cardíacos, diabetes, glaucomas, enfermedades de cáncer en la piel y problemas renales, etcétera, etcétera, los viejos estaban pues, más expuestos a adquirir el virus del COVID-19. Pero ya está comprobado que es una gripe fuertísima que mata más a los que van al hospital en busca de salvarse, porque no tienen las medicinas para dártelas y porque ya llegaste demasiado tarde con lo que se llama una neumonía. Esto me lo han explicado todos los médicos honestos que he podido conversar con ellos. Me dicen, Ricardo, tú que eres, que sufres de bronquitis amatiforme, por eso nadas en el mar y haces ejercicios aeróbicos y todo, a ti no te puede agarrar esto fuerte porque si no suenas. Ok, ¿y qué hago? No, cuando sientas el primer impacto, inmediatamente tu antibiótico y tu cortisona y guárdate en tu casa. Eso fue lo que me dijeron a mí y eso fue lo que hice yo porque yo estaba muy mal. Y mi secretaria estaba con COVID-19, mi secretaria que trabajaba a esta distancia que tú me estás viendo ahora, a mí, así. A 1 metro de distancia estábamos siempre pasándome los papeles, revisando documentos, y cuando firmaba cheques, mi secretaria se paraba acá para firmar y los documentos que me traía, me los traía y los manoseábamos y de ahí me agarraba los ojos porque estábamos en un ambiente supuestamente sin contagio alguno, sin posibilidades de contagio. Pero bueno, esto les digo porque el poder aristocrático, mediático, oligárquico, si quieres llamarle, de siempre, no quiere cambios en el Perú. Esa es la verdad.
al extremo que se metieron 4 embajadas a enmendarle la plana al Congreso de la República, que no han tenido los pantalones, los huevos, los ovarios, de decir claramente, señores, ustedes no se pueden meter al Congreso de la República, que es un poder del Estado. ¿El Poder Judicial dónde está? No existe el Poder Judicial. Si eres pobre, acá nunca vas a ganar un juicio. Entonces, ¿de qué democracia hablamos? Si los jueces fallan en función de lo que la prensa diga que deben fallar, ellos no fallan de acuerdo a la justicia, ellos fallan de acuerdo a lo que la prensa les construye y los apoya en su tesis. La prensa construye una tesis. Vamos a cerrar Aerocontinente. La prensa insiste que Ceballos es narcotraficante. En lugar de meter preso a Ceballos, le quitan la empresa a Ceballos. A Ceballos sí, porque era narcotraficante y, en todo caso, Ceballos preso, pero la empresa seguía trabajando con otros accionistas. No, cerraron Aerocontinente. Pero ¿cuál era el motivo de todo esto? Ayudar a Lanchile. Desaparecieron Aeroperú y Lanchile se quedó dueño del mercado. Y para barajarla se puso LATAM y ya se quitó Chile y ahora es LATAM dueño de los cielos del Perú. Y esto te cuento pues 1000 negocios hechos desde el lugar de los poderosos que nunca serán llevados presos. Porque ¿cómo van a ser llevados presos? Ya te conté que en el Poder Judicial gana el que más plata tiene. ¿Tú has visto algún millonario preso aquí en el Perú? Bueno, en Estados Unidos sí. En Estados Unidos los millonarios que no pagan impuestos van presos. Acá no. Aquí en el Perú va preso Santos. Ahora lo acusan a Santos. Ya está ahora la campaña contra Santos. Yo no tengo nada que ver con Santos, ¿no? Ni lo conozco, ni sé si es bueno o malo. Lo que sé que ha sido autoridad en Cajamarca. Es lo único que sé de Santos. Porque a mí no me interesan las personas, me interesan los abusos a quienes se les hacen y a quienes no, bajo el mismo delito. Porque la justicia y la prensa es muy dura con Santos, muy dura con Cerrón, muy dura con el Cholito que trabaja en... Voy a hablar como ellos, ¿ah? Pero no tocan a Graña. No tocan a Odebrecht. A Odebrecht se le ha premiado en el único país del mundo que Odebrecht se ha ido con plata después de robarle al Perú 20 años. Ya, ese es el Perú. Y la gente se molesta que yo hable de esto. Los troles me dicen, cállate, Belmo, no sabes lo que hablas, no sabes lo que dices. Vendido, tu canal, estafador, estafador. Tienen que insultarme porque no hay argumentos. Hay etiquetas. Comunista, estafador, de derecha, de izquierda, aristocracia, oligarquía, son etiquetas. Y yo me estoy basando para explicarte esto con las etiquetas que tú conoces. Porque si yo te vendo mis nuevas etiquetas, me demoro 20 años en vendértelas. Yo te estoy hablando de las etiquetas que ya te vendieron. Te vendieron terrateniente, ponte. Te vendieron oligarcas. Te vendieron de derecha, te vendieron de izquierda. Te vendieron gamonales, te vendieron terratenientes, te vendieron resentidos, te vendieron caviares, te vendieron, si tienes barba, no puede ser pues de derecha una barba hasta acá, tipo Frepap, no, ese ya el estereotipo es un hombre de izquierda. Si Ricardo Belmont trabajara en el comercio y escribiera en el comercio, me tipificarían de derecha. Si lo hago en una radio popular de Comas, soy de izquierda. Porque todo lo que tiene que ver con el pobre del país es de izquierda. Y lo único que ha hecho la izquierda, ya sigo usando las etiquetas que nos han puesto, a los de derecha o a los de izquierda, están con los brazos cruzados, porque todo lo que está haciendo este gobierno, en conjunción con la CONFIEP, con los grandes poderes económicos y con el Congreso de la República,
están haciendo crecer, no hablemos ya de izquierda y derecha, están haciendo crecer el resentimiento en base a la injusticia del país. Pero los pobres no hacen nada. A quienes tenemos que felicitar a los pobres del Perú. Los pobres del Perú demuestran que son los pobres más decentes y más correctos del mundo, porque no ha habido un solo saqueo como en Chile, no ha habido un solo saqueo como en Estados Unidos, no ha habido un solo saqueo como en otros países supuestamente cultos. En el Perú, el hombre pobre ha mantenido dignidad en su pobreza. Demos gracias a Dios que es así. Los chilenos no, los chilenos salieron a las calles. Se asustó Piñera, Piñera se asustó. Nueva constitución, dijo inmediatamente Piñera, porque Piñera la vio negras. Aquí nomás. Duque, en Colombia, feliz que haya pandemia también, porque se le venía el vómito negro a Duque. Pero Duque por lo menos tuvo la entereza de votar a Odebrecht y no pagarle a Odebrecht. En cambio en el Perú, Odebrecht sigue funcionando. Pero sin embargo Aerocontinente la cerraron. Donde viajábamos los peruanos por $100. La cerraron. Como han cerrado el 60% de negocios gastronómicos, negocios deportivos, salvo que pasen la prueba sanitaria. Pero la prueba sanitaria es cuánto pagas, cuánto hay para darte el permiso. Todo es una mafia, todo es una corrupción en el Perú. Y cuando yo te hablo así, no te hablo porque estoy amargo, estoy picón, como dicen algunos troles que no tienen otro libreto. Todos los troles manejan 4 libretos. Estafador, estafador, estafador. Pero no sustentan ni van al Poder Judicial, ni ponen su DNI. Pero lo dicen, estafador, estafador. Repite, estafador, estafador. El otro es viejo lesbiano, este es muy bueno. Viejo lesbiano, viejo lesbiano, viejo lesbiano. La otra es ándate a un asilo a cuidar a tus nietos, un asilo. Los más poderosos es ojalá te mueras de coronavirus, ojalá te mueras de coronavirus, ojalá te mueras de coronavirus. Entonces, los troles son mis patas, ¿ya? Les he agarrado cariño porque se ve que están organizados, que tienen que trabajar, que viven para eso, pero que han hecho que mis redes sociales sean una de las más vistas en el Perú. Gracias a los troles. Si no existieran los troles, esto sería muy aburrido, realmente. Los troles te ponen insultos, y si mañana digo, por ejemplo, cualquier cosa, fuera de contexto, ¿no? Lo digo, me voy a bañar en el mar, ojalá te ahogues, dice un troll. o ya no me baño en el mar, entonces ¿para qué querías bañarte en el mar? Están complicados, porque aquí en el Perú no hablamos en serio. Y yo que te estoy hablando en serio, pero con humor, pero en serio, es porque el humor no lo voy a perder, porque el humor está en mi carácter. Yo me puedo molestar un rato, pero tengo el sentido del humor de mi padre. Mi padre me dejó su sentido del humor. Yo me tengo que reír. Y me da pena también, amigos míos, que son personas de grandes fortunas, que tienen una vida hecha, que están en sus casas, algunos con razón, otros sin ella, por supuesto, hay gente que tiene enfermedades, tiene que quedarse en su casa, pero algunas personas que están sanos, están fuertes, están viviendo sus últimos años y están muertos de miedo de salir a pasearse a un parque. Y han contagiado de miedo a sus hijos y le han hecho caso a esta prensa mentirosa y a estas encuestadoras que no sé cuándo la van a convocar al Poder Judicial para que demuestren cómo han manipulado a la gente. Este señor Alfredo Torres, un mafioso de primera, casado con la Valenzuela, que trabaja en el periódico El Perú 21, y del periódico Perú 21, y la encuestadora y el grupo monopólico, te miente uno, te repite el otro, repite Canal 4, repite Canal N, salen sus politicólogos y tienen al Perú controlado porque lo que no te han dicho
es que ellos manejan 100 o 200 negocios con el poder que ellos ejercen. Y su primer negocio es el Estado. Y estos han saqueado el Estado, no desde ahora, desde hace 100 años o más. Yo te puedo contar lo que yo he visto, el saqueo del Estado. No conozco muchas fortunas que se hayan hecho trabajando. No hablo del hombre que pone un restaurante y se hace rico, no. No, yo no hablo de él. A él hay que aplaudirlo, felicitarlo. Es un empresario, es un emprendedor. Yo no hablo del tipo que puso una industria, se compró maquinaria, viajó a Alemania, se compró una maquinaria y fabricó los mejores polos de Sudamérica. Aplauso, lo felicito. Yo no hablo de aquel hombre que puso un gimnasio en un barrio, la acertó y con su gimnasio se hizo millonario. Felicitaciones. Yo hablo de los que maman de la plata nuestra. Ustedes han visto el aspecto, perdónenme, yo me baso mucho en el rostro de una persona, porque el rostro de una persona refleja su amargura, su alegría, su resentimiento, su dolor, su pena. Cuando una persona está enferma, los buenos médicos no necesitan hacerte un análisis de sangre. El médico antiguo te miraba a los ojos, te agarraba las manos, te tocaba el pulso acá, te hacía así para verte la hemoglobina y te decía, estás sano, ándate. O te decía, no, acá veo blanco, está blanco acá. Está medio anémico, come más. ¿Qué más, doctor? Haz un poco de deporte. ¿Qué más? Te preguntaba el doctor. Hoy día no. Hoy día te dicen una radiografía, un análisis, una prueba del COVID, una prueba de esto, una prueba de lo otro, una prueba de cáncer, una prueba de esto, una prueba de lo otro. Ya te sacaron plata que no puedes pagar. Señoras y señores, hablando un idioma sencillo, la gente me está viendo cada día más, a pesar de que en las redes sociales ya no se notifican mis intervenciones. Yo les pido que ustedes compartan esto, si les agrada, y no lo compartan si piensan que estoy equivocado, porque algún día que esto quede en las redes sociales, muchos de ustedes me darán la razón, porque casi todas las cosas que he venido diciendo en base a la experiencia de lo que he visto, y como todo es cíclico y se repite, las he embocado todas en el arco. Unas han chocado en el palo, otras se han ido a la tribuna, pero he pateado 50.000 penales, entonces algunos he fallado muchos también. Entonces los troles se agarran de mis fallas. Te sentencian, dicen, este tipo falló acá, falló aquí, pero no analizan por qué fallé. Mientras a los otros canales le ponían pelota de vóley para patear el penal, a mí me ponían pelota de bowling para patear el penal. Y me rompí el pie pateando una pelota de bowling, esa de acero creo que son. Entonces, cuando la gente me juzga sin argumentos, me río, porque son deleznables absolutamente y son inverosímiles. Yo lo que te estoy diciendo son los hechos que yo he podido comprobar y que en el mundo entero donde me están viendo y mucha gente recién me ha reconocido y han dicho, ¿quién es este señor que está hablando? Este señor, vamos a averiguar quién es. Han entrado a las redes sociales, han investigado. Este señor fue alcalde de Lima 2 veces. Fue dueño de un canal de televisión, sí. Viene de una familia... viene de este lugar. Se llama Belmont Casinelli, tiene 45 años, estudió en Santa María, en la Universidad de Lima, fundó un canal, fue congresista de la República, candidato a la presidencia. No se puede engañar hoy día a la gente.
lo procesaron y salió libre de ese poder judicial corrupto. Salí libre después de 18 años, muchachos. Ahora sí, señor. 18 años. He sido el único alcalde en el Perú procesado, no investigado. Investigado tuve récord mundial de investigaciones. Hablo de procesos. Tanto el juicio en la municipalidad como alcalde y el del Canal 11 como estafador, en los dos eran tan absurdas las acusaciones que cuando fui a defenderme ya a la Corte Superior, me banqueteé porque no habían argumentos, ni siquiera por los magistrados. Y los magistrados, cuando me vieron tan tranquilo, riéndome, señores, investíguenme más, por favor. Como no fue suficiente, cuando llegué al Congreso de la República, después de años, pedí, y ahí está en las redes sociales también, que por favor me levantaran la inmunidad parlamentaria. La pedí por escrito, consta en actas del Congreso de la República, está en video en todos los canales de televisión del mundo, donde Ricardo Belmont, al día que juramenta, pide por escrito que le levanten la inmunidad parlamentaria y que se me investigue desde el Congreso para que me echen del Congreso si encontraban una mancha, Enrique, con mi actividad política, empresarial, cosa que no ha hecho nadie aquí en el Perú. Y lo digo con gran orgullo porque los hechos están ahí, no es que me estoy tirando la parte. Como el otro día escucho a mucha gente que se la da de deportista y nunca hizo deporte, gente que habla de que fueron y no fueron nada, pero todo el mundo tiene derecho a mentirse y mentir. Tiene derecho a mentir. Pero nosotros tenemos el derecho de corregir a quienes nos mienten. ¿O no? Si alguien tiene derecho a mentirte, tú no tienes derecho a defenderte, te pregunto. ¿O quieres que te amarren los dos brazos y que te peguen mañana, tarde y noche? Eso ya depende de cada uno, yo no dejo que eso suceda. Pero el país ahora está amarrado de pies y manos. Con el tema de la pandemia, con el tema de la invasión a Venezuela, con el tema de que ya ahora los comunistas, vienen los comunistas, cuando ellos han generado los comunistas, porque los comunistas son unos tipos, por lo general, a ver, ¿quiénes eran los comunistas del Perú que yo he conocido? Eran comunistas hasta que se volvían ricos. Cuando se volvían ricos dejaban de ser comunistas. El primer comunista o socialista que a mí me impresionó cuando era joven era Vargas Llosa. Vargas Llosa, cuando era pobre, pateaba latas, empleado en Panamericana de Genaro Delgado, era el líder socialista más grande de este país. Cuando se hizo rico, ahora es contratado por las organizaciones que manipulan la opinión pública en el mundo. Ahora va a dar un foro, acá me enteró que Vargas Llosa va a dar un foro, acá dice, Cátedra Vargas Llosa, escúchelo a las 11 a.m. de hoy, la charla con el Nobel vía Facebook, hasta está dando charlas este señor que su mérito es escribir muy bien, ese es su mérito, escribe muy bien, hay que reconocer que tiene una pluma extraordinaria, pero lo demás es un tipo hasta ridículo, diría yo, sinceramente, que me perdone Vargas Llosa, es un tipo que hizo el ridículo en la política, hizo el ridículo muchas veces arrogándose ser dueño de la opinión de un país. Vino a apoyar a Ollanta-Humala. Yo lo apoyé abiertamente cuando Ollanta-Humala parecía un hombre serio y a mí me había dado su palabra de hombre. Y cuando me traicionó y traicionó al país, yo dije, me equivoqué. Este no, este siempre llega acá en época electoral a influir desde el comercio,
desde los medios. Es un influencer pagado por las grandes corporaciones que le compran sus libros y que editan sus libros y que le dan premios, porque los premios no son gratis, te adelanto. ¿Quieres saber algo? Los premios no son gratis. Lo que estoy diciendo yo duele tanto a tantos que han fabricado, entre ellos mismos se premian. A fin de año, el monopolio mediático decía los mejores del año. Ellos se autonombraban, una tomadura de pelo el carajo. Pero yo cuando te hablo así en criollo, porque me sale el hermanón, es porque el hermanón es implícito en mi carácter. Está en mi ADN, porque no solamente yo estuve en las aulas universitarias, sino también estuve en la calle, haciendo cosas en la calle, conociendo el Perú, viajando por el Perú, yéndome a tomar una cerveza a una fonda en el barrio más maleado de cualquier lugar del país, porque ahí también aprendes. He estado donde ha estado la pobreza extrema, he estado con la gente más pobre, más humilde de los asentamientos humanos, que donde llegué, alguien generosamente me decía, Ricardito, una cervecita. ¿Cómo no quererlos? ¿Cómo no apreciar a esa gente maravillosa del Perú que ha demostrado su enorme decencia al no saquear un solo negocio en el Perú? En cambio, los chilenos, los norteamericanos, los europeos, los franceses, los ingleses, pasa algo y entran a saquear, porque ladrones y rateros y sinvergüenzas hay en todos lados. El Perú ha demostrado enorme grandeza de espíritu, pero también ha demostrado su enorme pelotudez, mayúscula pelotudez, para seguir creyendo en encuestas, en políticos que estos te fabrican, en etiquetas que estos te ponen, en miedos que ellos te crean, y tú has creído a toda esta organización mafiosa que ha gobernado no solamente el país, sino ha gobernado ya, pasando por encima de los derechos del hombre, tu dignidad, tus decisiones personales, donde con el estado de emergencia te robaron tus derechos y te quitaron la oportunidad de sobrevivir a esta pandemia del miedo. Con esto me despido desde mi gimnasio. Acabo de terminar de hacer mi deporte, porque estoy llenando mi vida también. Yo como tú tenemos que llenarla, pero que no te la llenen de basura, porque si no, hermano, sonaste. Yo les pido a ustedes que entiendan que estamos ante un gobierno muy corrupto y ante unas elecciones que van a ser muy corruptas. Si esto se da así, la gente nunca debería ir a votar acá y enseñarles que no podemos ser manipulados. Y lo primero que debería hacer el Congreso, si se respeta, es levantar la multa en las elecciones, poner el voto obligatorio y terminar con la segunda vuelta. Se terminó la mafia. Si quitan la segunda vuelta, quitan el voto obligatorio y quitan la multa, la mafia se termina en un 80%. Miren lo que les estoy diciendo. La gente me dice, Ricardo, da soluciones. Te las estoy dando. 3 recetas te estoy dando ahora para sanar el país. La primera, que no haya segunda vuelta. La segunda, voto voluntario. Nadie está obligado a votar por estos mequetrefes, ni por los que te van a poner en las encuestas. 3, nunca una multa a un peruano por no ir a votar. Inventaron la multa acá en el Perú.
Mañana te voy a contar parte de la historia. ¿Por qué te hablo de la aristocracia? Porque el peruano también tiene una clase media bien guachafa. La clase media guachafa, no te los tengo que mencionar, son los nuevos ricos de la televisión. Solamente tienes que verlos. Los que han mamado de todos los gobiernos eso. Mujeres y hombres, acá no hablemos de géneros. Mujeres y hombres que hace 20 años pateaban latas y sobando y haciéndose el sexo oral a todos los gobiernos, hoy día son millonarios. Esos indeseables, tanto hombres como mujeres que salen en la televisión, que yo no los menciono, yo no digo esta señora o este, no, tú escoge a los indeseables y haz una lista de los indeseables y vas a ver que los indeseables, tú ya sabes quiénes son. Señoras y señores, con esto me despido, agradeciéndole a aquellos que ya entendieron que esa clase que quiso ser aceptada por la aristocracia peruana o limeña, mejor dicho, nunca va a ser aceptada. O sea que a los personajillos menores que creyeron que teniendo plata iban a ser aceptados por la aristocracia, imposible. Se van a quedar ahí en clase media a ver cuándo los invita cuándo me invite este banquero, cuándo me invite este millonario, cuándo me invite este. Se van a quedar tirando cintura. La aristocracia no lo puede ver, lo desprecia. Y sobre eso te puedo hablar una hora también sobre la aristocracia, porque históricamente la aristocracia peruana es la más fuerte, la que más quiso que los españoles se quedaran aquí en el Perú. Y después cuando se fueron los españoles que se quedaron se hicieron dueños del Perú. Se fueron los primeros, pero los otros se quedaron. Y los otros fueron los dueños del Perú. Si no, mira Telefónica. Telefónica se hizo dueña de las comunicaciones en el Perú. Movistar se hizo dueño del cable en el Perú. Seguimos colonizados y no te das cuenta. Y esto le duele a la gente y dice que yo soy de izquierda porque digo esto. ¿Saben qué? ¿De dónde soy yo? Yo soy de un hogar que proviene de una familia que me enseñó a pensar por mí mismo de muy chico y de jugármela siempre frente a frente. Eso me enseñó mi padre y eso me enseñó mi madre. Ese es mi único partido político, decir la verdad, aunque pierda, porque más ganas perdiendo con honra que ganando sin ella. O sea que los que quieren y piensan, me escribió una persona ahí muy graciosa, lo que quiere esto es llegar al Congreso. Bueno, por ahí me animo, por ahí no. Lo que quiere es ser presidente. Bueno, si pudiera y ayudar a mi país desde el lugar que yo conozco y sé, encantadísimo lo haría. Pero no puedo, se me pasó los años. Yo también tengo problemas de salud. Yo también tengo problemas de años encima. Yo le estoy hablando a las futuras generaciones. Yo le estoy hablando a los jóvenes de hoy que tienen el poder en sus manos, carajo. Yo a los 40 años era un tractor, pues hermano. Era una locomotora. No había proyecto que no llevara adelante y no había idea que no realizara, porque era un convencido que más vale la perseverancia que la inteligencia. En cambio, he conocido a muchos sabios que siguen en los cafés que yo iba hace 40 años, que siguen hablando de cómo arreglar el país y nunca se atrevieron a patear ni siquiera un globito, porque ellos son los criticastros, que José Ingenieros los consideraba las lacras más grandes en las sociedades. Se llaman criticastros, tartufos, mentirosos. Son los peores. Son los piratas de la pluma, los mercenarios del periodismo.
Esos mercenarios han gobernado tu alma, tu mente, y tú puedes declararte libre escuchando a cualquiera como Ricardo Belmont que te habla. Porque en ti está creerme o no creerme. Y en nadie más que en ti estás en creerme o no creerme. Muchas gracias por el tiempo que me han dispensado y ahora me dedicaré hoy día un poco a mi música, mis clases de música, que las tomo por internet, porque estoy bien bajetón en los timbales y voy a hacer 1 hora de música, después 2 o 3 horas de lectura y de ahí seguramente en la noche me contacto con ustedes nuevamente. No sé. Por si acaso, espérenme, compartan este mensaje, que a alguien se sentirá mejor, seguramente, y a otro le dará un poquito de diarrea después de escucharme. Pero en todo caso, la diarrea es buena para votar. Es buena. Muchas gracias, muy amables, y Dios mediante, hasta en cualquier momento.